Hola, bienvenidos de nuevo a la casa de Dani. Yo soy Dani Vargas y hoy en el desdoblaje del doblaje les voy a contar cuando doblé a mi gemelo canadiense. Hit it, boys. La casa de Dani. ¿Qué tan importante es para un director o directora de casting de una producción de doblaje la parte física de los actores para escoger las voces de una producción? Para esto quiero contarles primero qué diablos es un director o una directora de casting. Es la persona que se encarga de escoger, escuchar primero la película, serie o la producción que se va a doblar y escoger cada una de las voces de los actores y actrices que van a interpretar el doblaje de esa producción. En los inicios del doblaje, sobre todo en Latinoamérica, por allá en los años 40 del siglo XX, la Metro-Goldwyn-Mayer, Disney y todas las primeras productoras que realizaron doblaje aquí en Latinoamérica fueron a México y contrataban a los actores y actrices de radio, las que estaban especializadas en las radionovelas. Por tanto, en las primeras décadas del doblaje lo que más importaba era la voz. Ya con el transcurrir de los años, más o menos por los años 80s y 90s, cuando se volvió un boom el doblaje de las series de televisión, se comenzaron a diversificar las productoras en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Comenzaron a abrirse casas en Colombia, Venezuela, en Argentina, en México, y hoy por hoy tenemos casas incluso en Perú y en El Salvador. Esto llevó a algo contraproducente para el mundo del doblaje y es la superindustrialización del doblaje, la super rapidez con las que ahora y desde ese entonces se producen las producciones de doblaje, valga la redundancia. Esto afectó directamente sobre todo a los directores y directoras de casting. Tienen más o menos que 2-3 días en promedio para escoger las voces de toda una película, de toda una serie. Eso sí es de gangsters, de gangsters. Y esto hace que ellos utilicen formas, obviamente por el tiempo que les dan, de escoger mucho más rápidamente a los intérpretes. Me llega un personaje gordo, escojo al gordo. Me llega un personaje flaco y joven, este niño que es flaco y joven seguro me da la voz. El físico. ¡Ya nos exhibiste! Es una de las cosas que ahora los directores de casting tienen en cuenta. No siempre, pero debido a la superindustrialización, eso es lo que está sucediendo. Y esto me lleva a hablarles de la anécdota. La casa de Dani. Era un día como cualquier otro en mi vida de actor de doblaje. El día anterior me habían llamado para avisarme que había sido seleccionado para un personaje para grabar una nueva serie de Netflix. Entonces iba muy emocionado para saber de qué historia se trataba. Y cuando llegué al estudio de doblaje y vi en la pantalla, me sorprendí muchísimo, porque en la pantalla me vi a mí mismo. Eso no me lo esperaba. Es en serio, yo quedé estupefacto por un tiempo y dije, yo nunca he grabado esto, nunca he grabado una serie para Netflix, ¿cómo es esto? Ya cuando volví a la tierra, nada, era una serie sobre fútbol canadiense que estaba transmitiéndose por Netflix, donde iba a doblar al actor Andres Joseph, el personaje de Alex en la serie Thunder 21. ¿A quién detesto? ¡Los Ángeles! ¿A quién detesto? ¡Los Ángeles! Muy bien. Creo que es hora de destrozar a los malditos ángeles. Ustedes me dirán entonces si sí o si no. Yo en ese momento me vi igualito. Yo te conozco. En ese momento sí me di cuenta que la voz le quedaba al personaje. El director de casting no solamente se fijó en mi físico, sino que mi voz también fuera adecuada para el personaje y creo que quedó un muy buen trabajo. Sin embargo, yo sí siento que jugó muchísimo a favor mío que tuviese un físico tan parecido al personaje. Pero hay que recordar también que he tenido otras experiencias totalmente contrarias a la que les acabo de comentar. Por ejemplo, muchos de los personajes que yo he doblado han sido negros. Algo tiene mi voz, unas características especiales que quedan muy bien con los personajes afrodescendientes. Entonces he doblado personajes muy distintos como Lionel de Querida Gente Blanca o Dear White People. Obviamente te gustan los chicos. Y tú no estoy seguro de qué sacas de esto. He doblado a Laverne Cox, una actriz y modelo trans. He doblado también a Mars de She's Gotta Have It, una serie que les recomiendo a todas estas. Y bueno, muchos personajes afrodescendientes, incluso en series animadas. Las personas afrodescendientes tienen unos acentos particulares en todos los idiomas, en inglés, en francés, en español. Uno dice, uff, ese tiene un acento de una región afrodescendiente. En el doblaje, como manejamos un acento neutro, se buscan voces que tengan tesituras parecidas a estas voces negras. ¡Qué buen golpe! Para que aprenda este millonario desgraciado, hijo de puta. ¿Quieres que nos lleven presos? ¿Qué mierda pasó? Relájate. Se buscan como unas tesituras que puedan ir de los agudos a los graves. No en todos los personajes negros, obviamente, pero sí muchos tienen estas características que pueden ir de agudos a graves muy fácilmente. Y bueno, tengo esa facilidad y he estudiado para poder tener ese dinamismo en mi voz, y por eso me quedan
y me llaman para muchos personajes negros. Hola Sam, creo que debo contarte algo. No, claro que no. Es lo mismo que dijiste la vez pasada. Me han llegado varias preguntas por las redes sociales y me llamó mucho la atención una que me hicieron por Facebook, y es que en el capítulo anterior del desdoblaje del doblaje hablé que yo era un tenor y me hicieron la pregunta, bueno, ¿qué es un tenor? Todos los instrumentos se clasifican en los volúmenes que pueden dar, los timbres que pueden dar y la frecuencia de onda que pueden generar. En las voces se clasifican las voces masculinas y las voces femeninas en varios rangos. Las masculinas se clasifican en bajos, barítonos y tenores. Y bueno, otras variaciones que no vienen al caso, pero estas son las básicas. Los bajos son los que tienen las voces muy graves. Los barítonos tienen una voz media, pueden generar graves y agudos medios, valga la redundancia. Y los tenores, como yo, generamos voces agudas que tienen una frecuencia alta y que incluso podemos llegar a hablar muy agudo. Eso también varía. Hay personas que son barítonas y tenores, como Plácido Domingo, el cantante de ópera mexicano. Esto depende de los rangos vocales, ¿no? Como por ejemplo el cantante Dimash, que tiene un rango vocal impresionante, que puede ir de frecuencias de personas que son bajos a frecuencias incluso de sopranos, que va en la clasificación de voces de mujeres. Entonces eso es un tenor, un hombre que puede hablar agudo, en más o menos una definición básica de lo que es un tenor. ¡Ya! Hay fenómenos con estilo y clases sin disimulo. ¿No la tiene todo eso en la punta de su...? ¿Me llamaste fenómeno? Sí, lo hice. ¿Lo hice? Y esto me lleva a hablar del encasillamiento que muchos directores de casting pueden llegar a realizar con sus intérpretes. Uno como actor tiene en el transcurso de su carrera una evolución en su voz y puede llegar a ampliar su rango vocal, y también puede generar muchas otras interpretaciones. Y lamentablemente, por esta superindustrialización de la que había hablado, a veces lo encasillan a uno. Entonces también un llamado de atención para los directores de casting es que no encasillen a los actores. Aquellos que nos dedicamos realmente a esto podemos dar muchos rangos si nos permiten con tiempo demostrarles de que somos capaces. Sobre todo pasa en las caricaturas. Allí es donde podemos demostrar mucho de lo que tenemos. Claro que sí, Bart. ¿Cuánto influye el físico de los intérpretes en este momento como está la industria, al menos en Latinoamérica? Según mi perspectiva, yo creo que un 40%. ¿Alguna vez te dije que trabajé en Victoria's Secret? Así es que las atrapaba. Les decía, yo, nena, ¿qué necesitas? ¿Una navaja de afeitar? Y esto es por lo que habría hablado de la superindustrialización y los pocos tiempos que nos dan a todos para realizar el doblaje. De hecho, recuerdo que una de las series que mejor doblaje he hecho es una serie india para Amazon, donde pude ver la película 2 días y pude hacer una marcación antes y pude estudiar el personaje, pude darle voz a ese personaje, y creo que es uno de los trabajos que mejor he realizado. Y esto es por el tiempo. Tampoco estamos diciendo que vaya a alargarse como una película o una producción normal, pero sí, por favor, el llamado es a que todos los directores de casting de las producciones de doblaje y a los productores, a los clientes, dennos más tiempo. Es posible y se pueden hacer mejores proyectos. Bueno, muchas gracias por estar aquí en la casa de Dani, en el desdoblaje del doblaje. Espero les haya gustado. Déjenos sus comentarios aquí en YouTube y suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita de notificaciones. Cada martes estamos publicando un nuevo video, y los invito también para que nos sigan en las redes sociales, en Instagram como La Casa de Dani Pro, en Twitter y en Facebook como La Casa de Dani, y también a que nos hagan preguntas por ahí de qué dudas tienen sobre el doblaje, y aquí estaremos prestos para responderlas. Gracias, arrivederci. Joint on the corner where the big boys play.